Dios los bendiga, hermanos, Dios los bendiga y los guarde. Es un gozo y un privilegio compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios por mi Facebook, Dilmari Virgen, por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que me llamó, o de aquel que nos llamó, perdón, de las tinieblas a su luz admirable. Entonces le doy gracias a Dios por todas las cosas en Cristo Jesús y bueno, gracias por permitirme predicar su evangelio, que en esta hora Él sea glorificado por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, que me lo haga saber, que me dé lo suyo y me lo haga saber, y por medio de este siervo inútil suyo, que solo hace lo que el Señor le ha mandado o encomendado. Amén, gloria a Dios. Se lo pido todo a Dios en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Al Dios de Israel, amén. Vamos a vamos a continuar en esta hora con el Evangelio de Marcos. Esta vez vamos a comenzar el capítulo 6. Vamos a estar en Marcos capítulo 6, versículo del 1 al 3, ¿ok? Acabo de ver dos muestras enormes de fe y dos muestras enormes del poder de Dios y dos muestras de cómo Dios obra y se glorifica a través de la fe que es en su Hijo Jesús. Vimos primero cómo Jesús sanó a la mujer del flujo de sangre, la cual tenía 12 años en ese estado, la cual había gastado todo lo que tenía en los médicos, para nada, en vano, porque había quedado peor de lo que estaba. Y vimos como por la fe de esa mujer recibió estas benditas y gloriosas palabras: hija, tu fe te ha salvado. Ven paz, ven paz. Sé sana de esa enfermedad, de esa azote. Gloria a Dios, hermano. Vemos como la fe de esta mujer, que pensaba en su mente o en su corazón, como lo quieran llamar, si yo solo le tocar el manto, el borde de su manto, sería salva. Gloria a Dios por una fe tan por esa mujer que puso su fe en práctica, y era una fe salvífica. ¿Por qué digo esto? Porque mi Señor Jesús la llamó hija. Esa fe que lo que quiero decir es que esa fe que ella tuvo, ¿verdad?, la llevó a ser adoptada como hija de Dios, porque mi Señor Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Y la llevó a estar en paz para con Dios, porque Cristo le perdonó todos sus pecados y también la sanó de esa enfermedad, y el flujo de sangre cesó, ¿verdad? Gloria a Dios, amén. Y después vimos la tremenda fe de este principal de la sinagoga llamado Jairo, el cual fue a mi Señor Jesús de rodillas rogándole que fuera para su casa e impusiera la mano sobre su hija, porque estaba muy enfermo y estaba agonizando. Vemos la fe de este hombre tan grande, que no le importó que lo vieran con Jesús, que no le importó, siendo un fariseo, que lo pudieran expulsar de la sinagoga, que no le importó su fama, su guardar su nombre o las apariencias, sino que fue de rodillas con un corazón contrito y humillado, le pidió al Señor esto, y el Señor sabemos que no rechaza ese tipo de petición. Allí vemos como Él nunca dijo: yo declaro, yo decreto, no llegó rogándole al Señor, a pesar de que Él tenía renombre, a pesar que era alguien conocido, a pesar que era alguien influyente, ¿verdad? Y vemos como la fe de Él, la fe de ese hombre también alcanza el milagro, cuando mi Señor Jesús le dice:
no temas si no crees. No temas, le dice el Señor, si no crees. ¿Cree quién? En mí, cree en mí. Cree en mí, no temas, no veas lo malo, no veas el problema, no veas la dificultad, no veas la enfermedad. Créeme a mí. Y vemos como este hombre, Jairo, el principal de la sinagoga, alcanza esta tremenda bendición. Perdón. Alcanza este tremendo milagro. Mi Señor Jesús entra a su casa finalmente, aunque ya la muchacha había muerto y a Jairo se lo fueron a comunicar: no moleste más al maestro porque ya tu hija muere. Pero mi Señor Jesús le dijo: no temas, sino que cree, sino cree. Entonces mi Señor Jesús fue igualmente para la casa de Jairo, y aunque todos estaban lamentándose, quejándose y llorando por la pérdida de esa muchacha, de esa niña, mi Señor Jesús le dice a ellos: ¿por qué lloráis y lamentáis? O sea, ¿por qué hacéis tanto show si esa niña no está muerta, solo dormida? Amén. Y luego vemos el increíble poder de Dios en Cristo Jesús para vencer la muerte, cuando mi Señor Jesús le dijo: Talita cumi, que significa: niña, yo te digo que te levantes. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios por estos dos grandes testimonios de fe. El testimonio de un padre que hizo todo para salvar a su hija, ¿verdad? Y el testimonio de una mujer con una fe también inquebrantable que la llevó a alcanzar el milagro. Los dos pasajes son un gran ejemplo de la fe que todos tenemos que tener para alcanzar las bendiciones de Dios, los milagros de Dios en nuestra vida. Amén. Si quieren ver todo lo que se dijo de estos milagros extraordinarios de Dios por medio de Cristo Jesús, vean el video anterior. En el video anterior pueden ver lo que se dijo sobre estos milagros, ¿ok? Pueden ver esta enseñanza. Vamos a entrar en el capítulo 6, ¿verdad? Vamos a leer Marcos capítulo 6, versículo del 1 al 6. Vamos a hacerlo hasta el 13, pero vamos a leer primero los primeros 6 versículos, a explicarlos, y después leemos los otros, los que nos restan, y lo explicamos, ¿ok? Leemos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salió Jesús allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole le admiraban y decían: ¿dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros por sus manos son hechos? ¿No es este el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo allí hacer ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos, poniéndole sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría la aldea alrededor enseñando. Gloria a Dios. Bueno, los primeros 6 versículos es un contraste de los 2 milagros que acabamos de ver. Es decir, terminamos el capítulo 5, ¿verdad?, viendo estos 2 grandes milagros: el milagro de la mujer del flujo de sangre
y el milagro de la resurrección de la hija de Jairo. Los dos milagros, para que fueran posibles, ¿verdad? Para que Dios obrara, se necesitó mucha fe. Tanto la mujer del flujo de sangre como el padre de esa niña, Jairo, el principal de la sinagoga, tenían mucha fe y por eso alcanzaron el milagro. Pero en estos primeros 6 versículos vamos a ver todo lo contrario. Venimos de ver una gran fe que alcanza el milagro, ¿cierto? Venimos de ver algo digno de imitar la fe de esas personas, tanto de Jairo como de la mujer de flujo de sangre. Ahora aquí vamos a ver todo lo contrario. Vamos a ver algo que les prohíbo que imiten, o que les ruego que no imiten, porque no sé qué, para prohibir, perdón. Lo dije un poco a modo de juego, pero hablando en serio, vamos a ver este pasaje que les ruego en el nombre del Señor Jesús que no copien ni emulen lo que vamos a ver aquí, ¿ok? En estos 6 primeros versículos, ¿ok? Emulen la fe de estos dos personajes, la mujer con el flujo de sangre y este fariseo, pero no emulen, no copien, no tengan parte ni arte en lo que van a hacer estos personajes que van a aparecer aquí, o de lo que se va a hablar aquí en los versículos de 9 al 6, ¿ok? Ok, versículo perdón, versículo 1. Salió a Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Ok, salió Jesús de ahí, de la casa de Jairo, el principal de la sinagoga. Él le pidió a Jairo y a su esposa, que estaban también con esos 3 apóstoles, ¿verdad? Con Pedro, con Jacobo y con Juan, que no le dijeran a nadie lo que él había hecho, que no le dijeran a nadie lo que él había hecho. Yo dije ayer 3 posibles razones por las cuales mi Señor Jesús no quería que se supiera. Y por la que más me inclino yo, a mi parecer, es que mi Señor Jesús no buscaba la gloria de los hombres, ¿verdad? Él no buscaba la gloria de los hombres, y él tampoco quería que se le dificultara más el predicar o el enseñar, porque recordemos que a causa del leproso que fue sanado, que no obedeció a mi Señor Jesús, sino que regó por todas partes lo que Jesús había hecho con él, a causa de él, ya mi Señor Jesús no podía entrar en las ciudades sin tener una multitud que no nos dejaba ni caminar, entonces él tenía que ir para los desiertos. Entonces, bueno, después de salir de la casa de Jairo y de rogarle a esa gente que estaba con él, cuando resucitó a Talita Cumi, que no dijeran nada, él salió, ¿verdad? Y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Él vino a su tierra, a donde él nació. Donde él nació no, porque él nació en Belén y luego se fue para Nazaret. Él vino a su tierra, donde él vivió con José y María, en Nazaret. Él vino a donde fue criado por José y María, en Nazaret, porque recordemos que él nació propiamente en Belén, como decía la profecía, como dijo Dios o anunció Dios por medio del profeta Isaías, que el rey de Israel iba a descender de David, de la descendencia de David, y iba a nacer en el mismo lugar de David.
Entonces sabemos que mi Señor Jesús nació en Belén, pero fue a vivir a Nazaret y allí vivió su juventud, ¿ok? Allí pasó la mayor parte de su niñez y adolescencia. Allí la pasó en Nazaret, ¿ok? Entonces, obviamente, todos los que vivían en Nazaret, todos los que vivían en Nazaret conocían bien a Jesús y a su familia, ¿ok? Y allí fue donde Jesús fue con sus discípulos. Salió de la casa de Jairo, luego del milagro extraordinario de la resurrección de su hija, de la hija de Jairo. Y llegó a Nazaret con sus discípulos, donde él había pasado su niñez y su juventud. O sea que allí las personas conocían bien a Jesús y también a María. Y vamos a ver aquí cómo es. Aquí vamos a ver otro pasaje que desmiente la virginidad perpetua de María. ¿Ok? Vamos a ver por qué. Versículo 2. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Perdón. En la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde saca estas cosas? Vamos a ir por partes. Llegando el día de reposo, ¿verdad? Él empezó a enseñar en la sinagoga. Recordemos, hermanos y amigos, el objetivo principal de mi Señor Jesús es salvar al pueblo de Dios de sus pecados. Cuando el ángel Gabriel se le presenta a María, él le dice: y tendrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es traducido, el nombre de mi Señor en hebreo es Yeshua, ¿verdad? Que significa Jehová salva, ¿okay? Entonces, el principal objetivo de mi Señor Jesús no era venir a la tierra para ser un curandero. No. Porque le pongo un ejemplo. Yo soy discapacitado, ¿verdad? Y si yo no fuera creyente y Dios me concediera el milagro de sanarme de mi discapacidad, ¿verdad? Pero yo no creo en Cristo, ni creo en el Dios que lo envió. ¿De qué me va a servir estar sano físicamente si igualito yo me voy a ir con mis 2 pies buenos para el infierno? Es lo que quiero que me entiendan. La sanidad por la que se preocupaba mi Señor Jesús, más que cualquier otra cosa, más que una sanidad física, era precisamente la sanidad espiritual. Era precisamente lo que hizo con la mujer del flujo de sangre. Le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Primeramente la salvó porque de nada le servía a ella curarse del flujo de sangre, que el flujo de sangre se le retuviera, pero que fuera a parar en el infierno. Entonces, ¿qué hizo mi Señor? La salvó primero, volviéndola hija de Dios. Ella queda en paz para con Dios, salva de todo pecado, justificada por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego el Señor la sana también de la enfermedad del flujo de sangre, ¿ok? Entonces, más allá de los milagros que hizo mi Señor Jesús, y gloria a Dios por eso, porque lo hizo en nombre del Padre, para gloria del Padre, ¿verdad? Lo que le importaba a mi Señor Jesús era la sanidad
corporal, la sanidad espiritual, la sanidad del alma, y limpiar los pecados de su pueblo, ¿verdad? Y para esto es que él se dedicaba mucho a enseñar. Por eso es que el sábado entraba en la sinagoga a enseñar, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que primeramente para judío y también para griego. Se puede decir que el evangelio es poder de Dios para sanar, pero no para sanar los malestares del cuerpo, para sanar el alma, para sanar la peor enfermedad que el ser humano tiene, el pecado que lo asedia, que lo separa de Dios. Entonces, por eso mi Señor Jesús era muy diligente, y lo hemos visto ya, en ir a la sinagoga, el lugar donde se reunían la mayoría de los judíos, y ahí enseñarles la palabra de Dios, el evangelio, las buenas noticias. Y también, hermano, obviamente él usaba el Antiguo Testamento para enseñarles, porque eso era lo que ellos conocían. Posiblemente mi Señor Jesús les enseñaba también a partir del Antiguo Testamento, pero eso no importa. ¿Sabes por qué? Porque todo mandamiento de Dios es para vida eterna, porque toda escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para redarguir, para enseñar y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto y capacitado para toda buena obra, la cual era colocada de antemano, para que andemos en ella. Entonces, mi Señor Jesús se esforzaba, era diligente en predicar lo que el Señor le había dado, lo que el Padre le había dado, porque él sabía que todo mandamiento que sale de la boca de Dios es para vida eterna. Por eso dice la Escritura en Deuteronomio, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Amén. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Amén. Entonces, gloria a Dios. Mi Señor Jesús era muy diligente, y eso era en lo que él se enfocaba más, ¿verdad? En la predicación del evangelio, porque él sabía que es poder de Dios para salvación. Primeramente al judío, porque recordemos que él vino a buscar a la oveja perdida de la casa de Israel, pero también para nosotros, para el griego. Amén. Entonces, y muchos oyéndola se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? Fíjense, muchos le oían y decían, ¿de dónde saca estas cosas? O sea, se impresionaban de lo que él decía, de la autoridad con la que él lo hacía, de la sabiduría que contenían sus palabras. La gente quedaba impresionada, la gente de Nazaret, donde él estaba, su tierra natal, quedaba impresionada. Pero hay una razón por la cual las palabras de Jesús eran sorprendentemente admiradas y sacaban eran muy admiradas y que la gente no comprendía o no razonaba, no podía razonar por qué Jesús sabía tanto, cómo es que él tenía tanta sabiduría, quién le ha enseñado a todas estas cosas. Vamos a ver por qué es esta admiración, esta sorpresa, esta manera de ver lo que mi Señor Jesús decía. Vamos a ver qué es lo que había, porque ellos lo veían de esa forma. ¿Y qué sabiduría es esta? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros por su mano son hechos. O sea, los de Nazaret no sabían de dónde sacaba Jesús ni la sabiduría ni el poder para hacer los milagros. Ellos estaban completamente asombrados.
completamente abandonados, completamente boquiabiertos. Ellos, por más que meditaban la cosa, por más que meditaban, en lo que estaba pasando, ellos estaban como, wow, ¿y cuándo Jesús tiene esta sabiduría que ni siquiera a los rabíes de Israel escuchamos hablar así? ¿O cuándo Jesús, quién le dio este poder a este hombre para hacer tales señales? O sea, ellos no sabían el origen o la fuente de todo lo que hacía Jesús. Ellos no sabían de dónde venía todo esto. Vamos a ver qué le estaba impidiendo a los nazarenos, es decir, a los de Nazaret, entender de dónde venía todo lo que mi Señor Jesús hacía, entender que todo venía de Dios Padre, del Dios de Israel, ¿ok? Vamos a ver qué era lo que a ellos les impedía ver de dónde salía todo ese poder, de dónde salía toda esa sabiduría, de dónde salía toda esa autoridad para enseñar. Amén. Fíjate la pregunta en el versículo 3. Fíjate la pregunta en el versículo 3. ¿No es este carpintero hijo de María, hermano de Jacob y de José, de Judá y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Fíjense la pregunta. ¿No es vuelvo a repetir, no es el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judá y de Simón? ¿No están aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Fíjense lo que preguntan. Como ellos no entienden cómo es que Jesús hace todo lo que hace, cómo es que mi Señor Jesús tiene poder para sanar, cómo es que mi Señor Jesús es tan sabio, cómo es que mi Señor Jesús sabe todo lo que Él sabe. Porque ellos conocían de dónde venía Jesús. Ellos conocían al Jesús de Nazaret, al Jesús terrenal. Y conocían también muy bien a su familia. Y ellos lo dicen aquí. ¿No es este el carpintero? Conocían que Jesús era el carpintero, hijo de José, hijo de María, hermano de tal, y sus hermanas aún están entre nosotros. Y se escandalizaban de él. Entonces, lo que le impedía ver a los nazarenos de dónde venía Jesús, o de dónde venía todo lo que Jesús decía y hacía, lo que le pedía ver eso a ellos era su incredulidad, a causa de que ya conocían a Jesús terrenalmente hablando, a causa de que ya conocían la vida terrenal de Jesús, a causa de que ya conocían, digámoslo así, a Jesús según la carne. Le era muy difícil a ellos discernir cómo era que mi Señor Jesús hacía todas esas cosas. Mira, hermano, el poco conocimiento sobre algo o un conocimiento incompleto de algo o de alguien nos puede hacer mucho mal. Por ejemplo, la Iglesia Católica, Romana Apostólica, ellos conocen la Biblia y todo eso, pero en realidad no la conocen a profundidad, y por eso que se equivocan. Bueno, por eso y por otras cosas más. Pero el poco conocimiento de algo a veces es contraproducente, es decir, a veces es malo conocer algo muy poco, porque esto era lo que le pasaba a ellos. Ellos conocían a Jesús
según la carne, ellos conocían a Jesús, a Jesús hombre, digámoslo así, pero ellos no conocían la deidad de Jesús. Entonces ellos estaban asombrados y eran muy incrédulos porque ellos conocían a Jesús, hijo de José de carpintero, hijo de María, hermano de José, de Jacobo, hijo de José, hermano de Jacobo, de José, de Judá y de Simón. Ellos conocían la vida de mi Señor Jesús. Ellos conocían la familia de mi Señor Jesús. Entonces, ese poco conocimiento o ese conocimiento incompleto de solamente conocer a Jesús, al Jesús terrenal, era lo que los volvía a ellos incrédulos y no les permitía ver al Jesús divino y no les permitía ver la deidad de mi Señor Jesús y los velaba o los cercaba ese conocimiento imperfecto y les impedía ver la gloria de Dios en lo que hacía Jesús. Y aquí podemos ver, y eso fue lo que yo dije hace ratico, cómo es mentira y una total falsedad lo que la Iglesia Católica asevera cuando dice que María no tuvo más hijos y que Jesús no tuvo más hermanos según la carne. Bueno, esto es falso de toda falsedad, porque aquí mismo menciona que Jesús tenía 4 hermanos, no un hermano más, no 2, 4 hermanos: Judá, Simón, Jacobo y vamos a volver a repetir, dice hermanos de Jacobo, José, Judá y Simón. 4 hermanos tenía mi Señor Jesús según la carne. No lo digo yo porque yo soy evangélico, no lo digo yo porque yo le tengo rabia a María, no le digo yo por ninguno de esos motivos errados. Lo digo yo porque esto es lo que está diciendo la Escritura. Por eso que yo lo digo. Yo solamente le estoy enseñando la Escritura. Y las Escrituras nos están diciendo: Jesús tuvo 4 hermanos varones, ¿ok? Y después añaden ellos, los mismos nazarenos, y sus hermanas aún están entre nosotros. Quiere decir que aparte de los 4 hermanos que ya nombramos, Jesús tenía mínimo 2 hermanas más. O sea, María tuvo mínimo 7 hijos. Y eso no la hace menos santa, y eso no la hace menos bienaventurada, porque el título que le dio Dios nadie se lo va a quitar a ella. El ángel le dijo: bienaventurada eres entre todas las mujeres, y desde ahora será llamada bienaventurada. Y ese título no se lo va a quitar nadie a María, porque ese título se lo dio Dios. Que María haya tenido 7 hijos, 8 hijos, 9 hijos, que María haya tenido una vida marital con José, no quita el que Dios hizo, cumplió su propósito en ella, no quita que ella sea una sierva fiel de Dios, no quita que fuera la madre de nuestro Señor Jesús según la carne. Así que no crean que yo digo esto porque le tengo rabia a María, porque yo soy evangélico, bla, bla, bla. No. Yo digo esto y enseño esto porque la Escritura lo dice y lo enseña. Yo no me tengo que guiar por lo que dice un pastor, yo no me tengo que guiar por lo que dice un profeta, por lo que dice un cura. La Escritura es clara. Jesús tuvo 4 hermanos varones y mínimo 2 hembras, 2 hermanas hembras, ¿ok?
Entonces ya vemos por qué la incredulidad. Porque ellos conocían una parte de Jesús, la parte terrenal, la parte que ellos están diciendo. Este es hijo de carpintero, hijo de José carpintero, hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Simón y de Judas. Y sus hermanas están aún con nosotros. Entonces ellos no podían creer y no podían comprender dónde mi Señor Jesús sacaba esos milagros y ese poder y esa autoridad para enseñar, porque ellos conocían su origen terrenal, porque ellos habían visto a Jesús crecer, ellos habían visto a Jesús crecer y hacerse adolescente. Por eso ellos no comprendían de dónde venía eso, porque María no era una profetisa, porque José no era un sumo sacerdote. No sabían de dónde que Jesús había heredado toda esa sabiduría y el poder para hacer tales milagros, y eso los llevaba a ellos a ser incrédulos. ¿Okay? Al ser incrédulos. ¿Okay? Recordemos que yo les dije que íbamos a ver lo contrario que vimos en los milagros anteriores de Jesús. Aquí vamos a ver la incredulidad pura y dura, como quien dice. Entonces ese conocimiento incompleto los llevaba a ellos a ser incrédulos. Porque ¿cómo es que este hijo de un carpintero, hijo de una simple mujer, puede saber todas estas cosas, puede hacer tantos milagros, tiene tal poder? No comprendían, porque no conocían la naturaleza divina de mi Señor Jesús, porque su conocimiento de mi Señor Jesús era sobre el Jesús terrenal. Amén. Y eso los llevaba a ellos a ser incrédulos. ¿Okay? Y mi Señor Jesús dijo, mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Fíjense bien, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. ¿Qué quiere decir esto? Mira, hermano, un profeta, si yo soy profeta, vamos a poner este ejemplo, y yo voy para Estados Unidos, en Estados Unidos me reciben con bombo. Es decir, en Estados Unidos, si yo soy profeta y voy para allá a predicar, allá me reciben de la mejor manera. Allá me atienden bien, cordialmente, están pendientes de todas mis necesidades, que si tengo hambre, que si tengo sed, y me atienden muy bien, porque soy profeta, y me atienden muy bien. Pero eso no pasa aquí en Venezuela, eso no pasa con mi familia. Por eso, hermano, es que muchas veces vemos a personas que nos buscan y nos señalan y dicen, ya, ahora es que es cristiano, después que hacía esto y aquello, después que hacía esto y aquello, ahora se metió a cristiano. Él cree que va a engañar a Dios. Así dice de nosotros, ¿verdad? Y muchas veces los primeros que hablan son precisamente los de nuestra familia, porque se cumple la palabra que mi Señor Jesús dijo: yo no he venido a traer paz. No crean que yo he venido a traer paz, sino yo he venido a traer espada, hacer que el padre se pelee con el hijo y la madre con la hija. Amén. Pero bueno, eso es realidad en la vida de un cristiano. Nosotros hemos visto muchos casos, hasta nosotros mismos podemos dar testimonio de eso, de que mucha gente de afuera sí nos cree, pero nuestra propia familia no nos entiende ni nos cree, y a veces cree que somos unos falsos. Y eso es, hermano, el cumplimiento de esta palabra que mi Señor Jesús está diciendo. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia casa. Amén.
Porque muchas veces la gente se queda con el conocimiento de el Lilvani. Por ejemplo, yo me llamo Lilvani, del Lilvani terrenal. Es decir, no, Lilvani, por ejemplo, era borracho, alcohólico, le pegaba a la mujer y decía muchas maldiciones y cuestiones así, ¿verdad? Entonces la gente se queda con eso. La gente se queda con esa con ese dibujo de mí, por así decirlo. Se queda con esa parte de mí y no entienden que cuando Jesús llega a la vida de uno, lo transforma a uno y le da a uno una nueva naturaleza, una naturaleza divina, una naturaleza como hijo de Dios, ¿verdad? Ellos se quedan con el Lilvani, que es hijo de mi padre terrenal. En este caso mi padre se llama Giovanni. Ellos se quedan con el Lilvani, que es hijo de Giovanni. Pero cuando mi Señor Jesús me hace nacer de nuevo, me da una nueva naturaleza y una nueva identidad como hijo de Dios. Eso es lo que la persona incrédula no sabe. Eso es lo que vive por mi casa no conoce. Ellos conocen a Lilvani según la carne, que es hijo de Giovanni, pero no conocen a Lilvani según el Espíritu Santo, que es hijo de Dios. Y ese es el punto. Por eso que la misma familia no entiende. Y muchas veces la misma familia te va a juzgar, te va a criticar y te va a llamar falso profeta. Pero no pasa así cuando uno va para otro lado, ¿verdad? Gloria a Dios, amén, alabados a Dios. Entonces, dice versículo 5, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos, poniéndole sobre ellos las manos. Fíjense bien. Jesús, el Hijo de Dios Altísimo, no pudo hacer muchos milagros. A ver, ¿por qué? ¿Por qué será esto? Si venimos de ver que mi Señor Jesús revivió a una niña y sanó a una mujer que tenía 2 años con una enfermedad. ¿Cómo va a ser? ¿Será que mi Señor Jesús perdió el poder? No, claro que no, hermano. Es la incredulidad de esa gente. Es por causa de la incredulidad de los nazarenos que mi Señor Jesús no pudo hacer muchas obras. Que mi Señor Jesús no pudo hacer muchos milagros. Miren, hermano, mi Señor Jesús le dice que para que crean todo es posible. Amén. ¿Acaso no habéis oído que si creyere venir la gloria de Dios? Ah, si creyera. Pero si no creyere, no veis nada. Acuérdense, hermano, el que cree en mí tiene vida eterna y no verá condenación jamás, y ha pasado de muerte a vida. Pero que no cree en mí ya ha sido condenado. Entonces, la incredulidad de ellos no le permitió a mi Señor Jesús hacer muchos milagros, porque el que se acerca a Dios, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es, y que es ganador de aquellos que le buscan, hermano. La mano de Dios, que es Jesús, la mano derecha de Dios, el cual es Jesús, el cual es la diestra poderosa de Dios, se mueve a nuestro favor por medio de la fe que tengamos en Él. Si no tenemos fe, no vamos para el baile, como decimos aquí en Venezuela. Si no tenemos fe, no te vistas que no va. Nadie va a conseguir nada de nuestro Dios de Israel si no tiene fe. Si no tenemos fe en Cristo,
ya estamos condenados, hermano. La incredulidad es como el pecado imperdonable. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que ningún incrédulo, escuchen bien, ningún incrédulo va a entrar en el reino de Dios. Ningún incrédulo. No va a entrar ningún ateo, no va a entrar ningún científico que no crea. Los incrédulos no van a entrar en el reino de Dios, porque la salvación es por gracia, la salvación es por gracia. Pero Dios, en su abundante gracia, ha establecido que para que nosotros tengamos o tengamos parte en esa gracia, tenemos que recorrer a un canal, a un mediador. Este mediador es Cristo Jesús. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Entonces sí, la salvación es por gracia, pero es por medio, esa gracia es aplicada a mi vida cuando yo creo en alguien, cuando yo creo en Cristo Jesús. Es que esa salvación es aplicada a mi vida y esa sobreabundante gracia cae en mí o es derramada en mí y se cumple la escritura: en cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿verdad? Pero es por medio de Cristo Jesús. Si no tienes fe en Cristo Jesús, por X o Y causa, hermano, no te vistas que no vas. Si no tienes fe en Cristo Jesús, amigo que me escucha, por muy buen esposo que seas, por muy buen marido que seas, por muy buen hijo que seas, por muy buen amigo que seas, por muy buen trabajador que seas, tu camino y tu última morada va a ser el infierno eterno. Es por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. Quiero dejar eso muy claro. No es por la fe en María, no es por la fe en mí mismo. No, yo tengo que tener fe en mí mismo porque yo soy una buena persona y Dios me va a perdonar. No. Eso no funciona así según la Biblia. Amén. Eso funciona así en la cabeza de mucha gente en realidad. Pero según Dios no funciona de esa forma. Fíjense bien, dice versículo 5: y no pudo hacer de allí ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniéndole sobre ellos las manos. No pudo hacer muchos milagros, sino unos pocos poniendo sobre ellos las manos. Yo me imagino que los pocos que tuvieron fe allí en Jesús fueron los que recibieron el milagro, pero la mayoría de la gente que hizo juzgar a Jesús y decir no, y ser incrédulo y decir no, pero si este es un carpintero, hijo de José, María, en fin, la incredulidad les impidió alcanzar la bendición. La incredulidad le impidió a ellos alcanzar la salvación. La incredulidad le impidió a ellos eso. Pero la fe de la mujer del flujo de sangre le impidió alcanzar la salvación, amén, y la vida eterna. Pero la fe de este hombre, de este principal de la sinagoga llamado Jairo, le llevó a alcanzar la sanidad de su hija, gloria a Dios, y la salvación, amén, aleluya, gloria a Dios. Ven los dos polos opuestos. La fe les permite alcanzar la bendición y la vida eterna y la sanidad de parte de Dios, y la incredulidad te manda directo al infierno. Así de sencillo. La incredulidad no permite que Dios obre en tu vida. La incredulidad no permite que tú veas a Cristo como el Hijo de Dios. La incredulidad
no permite que tú recibas la bendición que Dios tiene para ti. La incredulidad te mantiene muerto. Y también podemos ver lo que es tener lo peligroso que es tener un conocimiento incompleto, porque ellos conocían a Jesús ciertamente, pero lo conocían según su carne, lo conocían según su según su naturaleza humana, digámoslo así, pero nunca lo habían conocido, nunca lo habían visto, nunca lo habían percibido por su naturaleza divina. Y eso es, hermanos, muy peligroso. Conocer a Jesús a medias es peligroso. Es como lo que hacen los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen, no, Jesús es el Hijo de Dios, pero los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios. Los testigos de Jehová creen que mi Señor Jesús es el arcángel Miguel y no sé qué, pero los testigos de Jehová no ven a Jesús como Dios. Entonces el conocimiento incompleto o un conocimiento a medias de mi Señor Jesús, como en el caso de los nazarenos, que solamente conocía a mi Señor Jesús según la carne, según su parentela terrenal, según que era hijo de José, hijo de María, hermano de José, de Jacob. Conocer a mi Señor Jesús así, incompletamente, es peligroso, hermano, es peligroso. Nadie se va a salvar, nadie aquí se va a salvar si solamente conocemos a Jesús. Si decimos, no, sí, Jesús es un maestro, o Jesús es un buen hombre, o Jesús... No, si no aceptamos, si conocemos y reconocemos que Jesús es Hijo de Dios, el Mesías, el Mesías, el Verbo eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si no reconocemos que mi Señor es Dios, estamos mal, hermano. De nada me vale a mí conocer a mi Señor Jesús solo según la carne. No, hermano, así me voy a perder. Eso, conocer a mi Señor Jesús según la carne solamente, eso es incredulidad, como lo estamos viendo aquí. A mi Señor Jesús, si nuestro Dios quiere que nosotros conozcamos al Jesús divino, al Jesús que salió de Él, al Jesús que puede echar fuera todo tipo de demonios, sanar todo tipo de enfermedades, a Jesús que todo lo puede, a ese que Dios quiere que conozcamos, no a Jesús el hijo de José y María, no a Jesús según su naturaleza humana. No, Dios quiere que nosotros conozcamos a Jesús según su naturaleza divina, porque conociendo a Jesús lo conocemos también a Él. Si conocemos bien a nuestro Señor Jesús, vamos a conocer bien a nuestro Padre que lo envió, y ese es el punto de todo. Lamentando mucho, hasta mi Señor Jesús, mire el versículo 6, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Fíjense bien, hasta el mismo Jesús dijo, no puede ser, ¿qué es esto? Porque esta gente no me cree. Hasta mi Señor Jesús se asombraba de la poca fe que había en Nazaret, de la poca fe que manifestaron esas personas. Pero mi Señor Jesús igual, Él lo sabía, Él se asombraba, pero eso no lo paraba a Él, eso no lo detenía. Él seguía haciendo la voluntad del Padre. Él decía, bueno, digo yo, que mi Señor Jesús decía, bueno, haya esto, porque yo voy a seguir enseñando lo que mi Padre me ha dicho. Y Él siguió enseñando en las aldeas alrededor. Él siguió enseñando, dice aquí, y recorría las aldeas alrededor enseñando.
Claro, él dijo, no, si estos no me creen, por X o Y causa, porque creen que me conocen, porque me conocen según mi carne y según mi parentela terrenal, bueno, allá ellos. Pero yo voy a seguir haciendo la voluntad de mi Padre, yo voy a seguir enseñando, yo voy a seguir predicando, y así con ese espíritu, mi Señor Jesús recorría las aldeas que estaban alrededor, los pueblitos que estaban alrededor, enseñando la Escritura. Amén. Hermanos, yo dije que lo iba a hacer hasta el versículo 3, pero creo que me demoré más de la cuenta, hermanos. No sé, en realidad no sé cómo voy de tiempo. Entonces, no sé si dejarlo hasta allí y el día de mañana vemos la misión de los dos. Porque en verdad no sé muy bien cómo voy de tiempo y lo que me vaya a demorar en predicar esta otra parte que les dije. O sea, yo les dije que lo iba a hacer desde el versículo del 1 al 12 al 13, pero creo que lo voy a dejar aquí por hoy, porque no sé cómo voy de tiempo y no me quiero extender de más. Entonces, bueno, gloria a Dios. Vamos a dejarlo aquí por hoy. Me disculpan esa. Ustedes saben que, bueno, yo hago planes, pero es Dios el que tiene la última palabra, ¿verdad? Y bueno, aquí voy a acabar la enseñanza entonces. Para mañana, si Dios quiere me lo permite, voy a continuar del 7 al 13. Amén. Entonces, bueno, Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga y los guarde. Espero, hermanos, que esta palabra que acabamos de escudriñar, de meditar, de analizar, sea de bendición para su vida. Le pido a Dios que sea logrando en los corazones a través de su palabra. Le pido a Dios que sea Él haciendo conforme a su voluntad a través de su palabra, trayendo vida eterna a los corazones de aquellos que aún no le creen, consolando a otros, fortaleciendo a otros, guiando a otros, dándole fe a otros. En fin, que mi Dios obre a través de su palabra conforme a su buena, agradable y perfecta voluntad, para su gloria y su honor. Lo pido todo en el nombre de Jesús. Y como siempre les digo, mi querido hermano y amigo, Dios los bendiga y los guarde. Yahvé los bendiga y los guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahvé alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel, de mi Dios, de Yahvé de los ejércitos, y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Discúlpenme, hermanos, porque no lo hice como hasta donde quería, pero bueno, gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos y amigos. Amén y amén.